Dos evidencias respecto a Jesús de Nazaret en las obras de Flavio Josefo. En esta sexta parte conoceremos un poco más a Flavio Josefo, lo cual nos dará más elementos acerca de su carácter y de esta manera hacer una valoración de sus evidencias. Inicia en esta sexta parte la toma de la ciudad con el derrumbe del tercer muro, y Tito determinó atacar con toda su fuerza descomunal la ciudad y el templo. Josefo, en su papel de persuadir a los rebeldes para que se rindieran, va por los muros de la ciudad hablándoles en hebreo. Josefo es herido en la cabeza con una piedra que le fue lanzada, lo cual lo dejó sin sentido y atónito. Los judíos se apresuran para capturarle y llevarle como rehén dentro de la ciudad. Tito envió a su gente para salvar a Josefo, de manera similar como fue salvado Pablo de Tarso por el prefecto romano. Los judíos se alegraban por creer que Josefo había muerto, y al padre de Josefo, llamado Matías, lo guardaban muy encerrado, y su madre estaba en la cárcel, y habiendo oído que su hijo había muerto, les dice a los guardas que ella lo creía. Una vez curado Josefo, vuelve a los muros para gritarles que sería vengada la herida que le hicieron, y su madre se dio cuenta que aún estaba vivo. Aquí podemos observar a Josefo como un sujeto vengativo. Josefo sigue por los muros aconsejando que se rindieran. Muchos fingían que iban a pelear y se salían y venían a los romanos. Algunos de los que huyeron se tragaban el oro para esconderlo, pero algunos soldados sirios y árabes les abrían el vientre en busca del codiciado metal. Esto les pasó a unos 2000 judíos, según lo dice Josefo. Y Josefo, siempre adulando a Tito, dice que éste desea reprender a los que habían cometido el crimen y promete la muerte a sus soldados si cometían esa clase de crimen. Josefo, a lo largo de sus obras, da opiniones muy favorables respecto al Imperio Romano. Josefo presenta a los romanos como muy compasivos. Nos dice que con el sitio de la ciudad, los judíos ya no podían salir a recolectar hierbas. A estos, dada la escasez de alimento, les correspondía comer el estiércol de los bueyes. Oyendo estas cosas, los romanos fueron movidos a misericordia y compasión. La matanza al interior de la ciudad, nos dice Josefo, esta era hecha por las diferentes facciones de los judíos, y nos dice que esto causaba mucho dolor y tristeza a los romanos, más que a los mismos judíos. El ejército romano derrumba el tercer muro haciendo uso de sus arietes. Pero Juan de Giscala, el líder de los rebeldes, ya había edificado otro muro detrás. Luego Tito da un discurso a los soldados de su ejército, motivándoles a efectuar el ataque a la ciudad,
para alcanzar nombre y gloria. Tito les señala que no serán vencidos por los judíos, ya que Dios está de parte de los romanos y la ira de Dios está con los judíos. Así también Tito les dice a su ejército que no teman a la muerte, pero Tito no va a esa pelea. Les continúa diciendo Tito en su discurso que las almas libradas del cuerpo cuando mueren en la guerra van al cielo purísimo y muy claro les recibe y les da asiento entre las estrellas. Los romanos atacan la fortaleza de la Torre Antonia y hallan durmiendo a los centinelas que cuidaban el muro y los degollan. Se inicia una batalla entre los romanos y los judíos por el control del templo. Los judíos, nos dice Josefo, que vencieron a los romanos haciéndoles retroceder hasta la Torre Antonia. Luego Tito manda destruir la Torre Antonia para que ingresara por ese sector todo el ejército que tenía. Y luego también el emperador Tito manda a Josefo para que les hablara en hebreo a Juan que salieran a pelear con tal que no dañaran el templo y la ciudad. Tito les insta a que dejaran de violar el sagrado templo y que no cometieran tal mal contra Dios. Josefo sigue rogando a los rebeldes que tuvieran en cuenta su patria y que no la destruyeran, y que controlaran el fuego que estaba cerca del templo, y que mantuvieran los sacrificios a Dios. Por su parte, Juan de Giscala, el rebelde, líder rebelde, responde que no temían la muerte ni la destrucción, porque la ciudad era de Dios. Josefo culpa a los rebeldes de la destrucción del templo, la cual ya se acercaba. Josefo les hace saber que no culpen a los romanos por tal destrucción. Josefo le dice a Juan que los romanos trabajaban en corregir su impiedad, y tú, le dice, te muestras más cruel. Josefo le ofrece a Juan el perdón de parte del emperador Tito. Así también el historiador justifica el incendio del templo con base al pretexto de estar la ciudad y el templo llenos de muertos. Dios mismo pone el fuego en la ciudad utilizando a los romanos para limpiarla. Josefo conoce de las profecías de la destrucción de la ciudad dadas por los antiguos profetas. La profecía que decía que la destrucción había de ser cuando la conjuración de adentro comenzara a trabarse entre los mismos ciudadanos. Josefo lloraba suplicándole a los rebeldes que se rindieran. Al ver llorar a Josefo, los romanos se compadecían. Por su parte, Juan y sus compañeros más se movían e incitaban contra los romanos y deseaban capturar a Josefo. No obstante, las palabras de Josefo convencen a muchos, con lo cual ocasionó la huida de muchos judíos nobles y también de pontífices hacia los romanos. Nos dice Josefo que Tito los recibía humanamente
y a los sacerdotes los separa para que no se juntaran con los gentiles, enviándoles a un lugar llamado Gofna, y les promete devolverles las posesiones al final de la guerra. Los rebeldes se enteraron de los judíos nobles que habían huido hacia los romanos y también de los pontífices, y luego difunden entre el pueblo que los romanos les habían dado muerte. Ante esta situación, Tito hace venir a los pontífices y junto con Josefo se dan a ver por el cerco del muro, y de esta manera pudieran otros huir hacia los romanos. Los rebeldes injuriaban a los que se habían pasado a los romanos, y Josefo con los pontífices, llorando, pedían a los rebeldes que se entregaran para que los romanos no quemaran el sagrado templo. Josefo quiere presentarnos a Tito sin culpa por la destrucción del templo. Discurso de Tito. Les dice: ¿no habéis cercado el santo lugar de rejas? ¿No habéis escrito tablas en letras griegas y romanas, con las cuales vedáis y prohibís que ninguno ose pasar de lo que está cercado? ¿No os concedimos que mataseis a cuantos lo contrario hiciesen, aunque fuesen romanos? ¿Por qué causa habéis ensuciado el sagrado templo de sangre y muertes, no menos de vuestra gente natural que de extraña y gentil? Continúa el discurso de Tito diciendo: por testigo llamo a los dioses de mi patria, al ejército y a los judíos que están aquí conmigo, y a vosotros mismos, que no soy yo el que os mueve y os fuerza a violar vuestras cosas santas. Antes, aunque vosotros no querráis, yo guardaré el templo. Después de las exhortaciones que Josefo había hecho a los rebeldes, Tito ve que éstos no tenían compasión ni misericordia de ellos mismos y no querían evitar la destrucción del templo. En esa ocasión, Tito determina efectuar la guerra y para ello elige los soldados de mayor experiencia. Tito quiere acompañarlos en esa guerra, pero sus amigos lo detienen por el peligro que esto representaba. Sus capitanes le dicen que vea la pelea desde la Torre Antonia, así todos pelearán valerosamente. Tito obedece y no se arriesga a ir a la batalla, se queda como un espectador para castigar o premiar a los soldados. Tito ve la batalla desde una ventanilla como un atalaya. La pelea inicia a las 9 de la noche y termina a las 11 del día. Esto equivale a iniciarse a las 3 de la mañana y termina a las 11 del día. En la oscuridad, nos dice Josefo, no se distinguen entre amigos y enemigos, y muchos fueron heridos por sus propios amigos. Los romanos, con sus escudos y sus señas, sufrieron menos daños. Por la audacia de los judíos, la pelea fue dudosa e igual.
Los romanos derriban la Torre Antonia para hacerse paso hacia el templo. Se acercan las legiones romanas al muro. Los romanos preparan montículos para acceder al interior del templo. Viéndose los judíos maltratados en los combates, prenden fuego a una parte de la galería del templo y a todos los santuarios. Por su parte, los romanos ponen fuego a los portales del templo. Esta historia continuará en la 7ª parte, cómo fue incendiado el templo de Jerusalén. Te esperamos en el 7º video.